soy Enterimage y hoy, a petición de uno de los patronos del canal, uno de los accionistas del canal, de hecho, vamos a hacer la reseña de, bueno, sin duda, uno de los mejores westerns, especialmente de los westerns crepusculares de toda la historia, como es la cinta Unforgiven, es decir, Sin Perdón, producción dirigida y protagonizada por Clint Eastwood en 1992 y que también cuenta en el reparto con excelentes aportaciones del gran Morgan Freeman, Gene Hackman, Richard Harris, etc. Y que, bueno, como ya digo, es una de las mejores obras western que se han hecho. Ojo, es una película que realmente Unforgiven no vendría a ser sin perdón, sino más bien sin perdonar. En clara referencia, yo creo, a hechos que suceden en la película, pero en parte al propio protagonista que interpreta Clint Eastwood. Y es que esta cinta básicamente fue la despedida del maestro Eastwood de toda su etapa en el cine, de toda su carrera en el cine, del género western y spaghetti western. Es decir, la película con la que Eastwood dejó el sombrero y los revólveres en los terrenos áridos del antiguo Estados Unidos, ¿no? Y se inmiscuyó en otro tipo de papeles. Por eso las películas que hizo después pues ya eran dramas, películas excelentes por supuesto, pero pues Los Puentes de Madison, etc. Y en esta película Eastwood lo que quería, y lo que desde luego consiguió, fue crear una película que desmitificara un poco también todo el aura que el cine le dio al viejo oeste, ¿no? Al Far West, porque es cierto que de algún modo quizá Eastwood estaba desencantado con el propio mito que se había creado a su alrededor con las películas que había hecho, empezando con papeles en los que casi no hablaba, ya sabéis, aquellas películas de Leone, sin duda maravillosas películas, pero un poco como que en esta cinta se ve que estaba desencantado y quería romper con los clichés utópicos del género, sin dejar de poner una baza a la espectacularidad y evidentemente a todo el halo magnífico que sí que se retrató correctamente en este tipo de cine durante el siglo XX, ¿no? Y es que Eastwood en esta película no interpreta a un vaquero indómito, infalible con el revólver, una puta máquina de matar, que se carga 400 tíos por segundo en pantalla, que monta de puta madre, que suelta frases legendarias o que mata con la mirada, sino que aquí, digamos que inventa un personaje que es un poco como que representa una versión decaída de los personajes que ha hecho a lo largo de su carrera. Es decir, yo a veces pues me ha pasado que confundo algunas de sus películas parecidas, ¿no? Pues Sin Perdón, confundo pues El Jinete Pálido con Infierno de Cobardes, con esta. Entonces, sí es verdad que hay muchas veces que hay películas que son muy parecidas entre sí y es porque evidentemente son buenas, pero bueno, reiteran muchas veces en los mismos elementos. Y es verdad que Eastwood se cansó de hacer, pues, en cierta medida, el mismo papel en 50.000 películas, ¿no? Que obviamente es lo correcto, es lo que le encajaba a él, es lo que le pegaba a un tipo de su temple, de su estatura, de su expresividad. Y evidentemente luego demostró que como actor valía para muchísimas otras cosas. O sea, hablamos de un tipo que se metió en la interpretación solo para estar ligando con las chicas que iban al curso, es decir, así tal cual. Y un tipo que al principio se decía de él que no tenía mucha madera de actor y que no iba a llegar muy lejos, vamos. Incluso llegaron a criticarle su excesiva altura, ¿no? Para algunos papeles, o sea, no me jodas. El maestro Eastwood, y que además luego se convirtió en un director de cine impresionante, uno de esos pocos directores que no sabes si es mejor dirigiendo o interpretando, probablemente de las dos cosas, y en esta película lo demuestra una vez más por si nos quedaba alguna duda. El personaje de Eastwood en esta película es como, pues bueno, un hombre ya de mediana edad, cercano a la vejez, que, bueno, digamos que tiene un halo de destrucción detrás, un pasado sombrío, un pasado lleno de sangre, pero que ha abandonado toda esa vida y que ha decidido pues vivir en medio de la nada, en una humilde granjita, con sus 2 hijos, justo después de haber perdido a su esposa, que ha caído víctima de una enfermedad. Pero evidentemente
digamos que el pasado le perseguirá irremediablemente y vendrá un hombre a sus puertas ofreciéndole una especie de último encargo o última misión, ya que su fama le precede, pero no es conocida por todos. Y la cuestión es que hay unas prostitutas en un pueblo que están dando una recompensa altísima, varios miles de dólares, ¿vale? Pensad que en aquellos tiempos con 1.000 o 2.000 dólares no comprabas lo mismo que lo que compras ahora, o sea, la inflación es devastadora, señores. En aquellos tiempos con 1.000 dólares, pues ya os imaginaréis, como en tener ahora 100.000 o 200.000 dólares, o sea, nada que ver. Y bueno, la cuestión es que estas prostitutas ofrecen una recompensa por matar a 2 tipos que previamente llegaron a su bar y que atacaron a una de las pobres prostitutas, llegando a desfigurarle el rostro a navajazos, ¿no? Y también le hacen cortes, bueno, en casi todo el cuerpo, en los pechos, en los muslos, la desfiguran, ¿no? Y bueno, evidentemente ellas quieren venganza, piden justicia a Little Billy, que es el sheriff local, pero este desoye sus exigencias y el sheriff lo resuelve todo con, bueno, las indemnizáis y funcionando, ¿no? Ni les castiga latigazos, ni les manda a prisión, ni se habla de pena de muerte, por supuesto. Y claro, ellas quedan tremendamente insatisfechas con el veredicto que hace juez, jurado y verdugo, que es el sheriff Little Billy, y por su cuenta deciden poner una recompensa y que alguien vaya y mate a esos 2 tipos, ¿no? El que le hizo la canallada a la chica y el socio que la ayudó, un tipo más joven. Entonces ahí es cuando, bueno, pues esta recompensa empieza a llegar a oídas de bandoleros y de cazarrecompensas o de gente necesitada de dinero que quiere ganarse unos dólares, una buena suma de dinero. Y bueno, si os preguntáis cómo las prostitutas reúnen el dinero, es porque entre todas pues ahorran para resarcir el honor de su amiga, ¿no? Y bueno, un vaquero, un tipo joven, pues oye de la recompensa, pero claro, no quiere ir a enfrentarse con los 2 tipos solo, y pues es cuando va a buscar al personaje de Clint Eastwood, ¿no? Y al personaje de Clint Eastwood, a la vez, decide que le va a hacer falta algo más de ayuda que la que le ofrece el muchacho, y va a buscar la ayuda de un viejo amigo suyo que es, cómo no, el grandísimo Morgan Freeman, para que le ayude a dar caza y muerte a los 2 tipos que tienen una recompensa sobre sus cabezas. Bueno, pero claro, aquí ya Clint Eastwood y Morgan Freeman, repito, retratados como hombres mayores, cercanos a la tercera edad, y que ya están lejos de esas figuras gloriosas del western y del spaghetti western, es decir, de estos tiradores que disparan desde la cadera y matan a cuatro enemigos sin pestañear, que montan a caballo épicamente, que rompen y parten cabezas y escupen y todo, ¿no? Es decir, ya Clint Eastwood quiere alejarse de esa imagen de máquina de matar, y por eso crea un personaje afligido por su pasado, castigado por el remordimiento de sus acciones, y que de algún modo se culpa a sí mismo de la muerte de su esposa, porque considera que ha sido una especie de castigo divino por culpa de sus acciones. Y entonces, bueno, poco a poco iremos viendo paulatinamente cómo los protagonistas van en busca de la recompensa, llegando al pueblo y viendo qué ocurre con las autoridades, y iremos viendo luego la paz a través de la violencia que el sheriff de ese pueblo, que Little Billy y sus secuaces, pues quieren imponer ahí, pues eso, a base del uso de la fuerza. Es decir, no les importa el honor, la justicia, la verdad, lo único que les importa es que ahí no se toque a nadie y que nadie pase por encima de ellos, ¿no? Es decir, el retrato también que hace Eastwood en esta película es no presentar indefectiblemente a la figura de la autoridad, a los sheriff, a los policías, como, bueno, seres divinos que siempre actúan por el bien y que son los buenos de la película, ¿no? Es decir, mostrar que evidentemente también en esos cuerpos había elementos de dudosa moralidad, muchos de ellos a veces exbandidos, exforajidos o excriminales, que, bueno, como simplemente habían matado a alguien y se presumía que tenían un buen tiro con la pistola, pues ya eran aptos para llevar una placa y representar a la ley, ¿no? Entonces Eastwood constantemente quiere romper con esos tópicos, y bueno, su personaje pues
es torpe, se cae del caballo, no sabe disparar bien, tiene una puntería pésima, es decir, está completamente oxidado, ¿no? Está completamente desentrenado. Este tipo temible que es Eastwood aquí representado como una especie de vieja gloria roñosa de lo que fue. Y bueno, entre lo cómico y lo dramático, pues empieza esta historia que sin duda es maravillosa. El final, evidentemente, es lo mejor de la película. El gran enfrentamiento final es magistral, pero tiene un montón de escenas para la memoria. Y bueno, lo que llama más la atención es el retrato del propio personaje protagonista, porque, bueno, vamos a comentarlo en spoilers, ¿vale? Spoilers, pues vemos cómo se acaba descubriendo de él que es un tipo que había sido completamente despiadado en su juventud, un tipo sin escrúpulos, que además canalizaba toda esa violencia a través de la bebida, que es lo que le desinhibía. Y bueno, al beber era una absoluta máquina de matar, mataba gente inocente, mataba hombres desarmados, mataba mujeres, mataba niños, hacía lo que hiciera falta por dinero. Y cuando llegó su mujer a su vida, es la que le sacó del mal camino. Es la que le hizo, como él dice, no dejar la bebida, que era su gran mal, era su gran castigo, era la gasolina que activaba a la bestia. Y bueno, le llevó a una vida tranquila y apacible, lejos de todos los crímenes que cometió. Pero vemos que él constantemente tiene pesadillas, tiene remordimientos por los crímenes que cometió, siente que no pagó su culpa, no pagó el precio por todos los actos terribles que hizo en el pasado, siente que su mujer también no puede descansar por eso mismo, que está siendo atormentada en la otra vida por culpa de él. Y bueno, vemos que tiene aversión completa a la bebida por esto. También podemos ver cómo se habla en varios momentos de la película de la idea de matar, ¿no? Una idea, si me permitís la observación, en esta película ciertamente avanzada a su tiempo, porque a pesar de que es verdad que en el cine, especialmente a partir de la década de los años 70, la violencia se empieza a desconectar de la idea bruta, sucia y cruel que tiene detrás, y empieza a acercarse a una idea más limpia, épica, incluso cómica o divertida, ¿no? Esta violencia blanca que podríamos decir, pues este retrato constante que hemos tenido en el cine a lo largo del tiempo, ya en los 90 estaba madurito. Yo creo que Eastwood fue plenamente testigo de ello, pero vamos, hoy en día se ha acrecentado todavía más y tenemos una sociedad completamente insensibilizada a cierto tipo de cosas. Entonces yo estoy de acuerdo que hay que perder el miedo a cierto tipo de tabúes o a cierto tipo de límites, porque eso nos permite avanzar, ¿no? Es decir, no puede ser que, vamos, puede parecer ilógico, esto ha sido lo consecuente con el devenir de los años y lo vemos como normal. Puede que si las cosas hubieran ido de otra manera o estuviésemos en otro tiempo, esto que voy a decir pues nos parecería lo más correcto, pero lo cierto es que pues no va mucho con el signo de los tiempos que todavía ahora nos estemos escandalizando porque a una mujer en una película se le vea el liguero o se le vea el escote, o porque en una película se vea como una persona la funden a hostias o explota un explosivo en un edificio y muere gente. No sé si me explico. Es decir, hasta cierto punto hay cosas que hay que perderles el miedo porque se tienen que retratar. Porque a veces este tipo de retratos de lo más, digamos, socialmente condenado a nivel general, pero especialmente en Occidente, como la violencia, el sexo, la sangre, pues tienen que perder ese halo de prohibido. Pero también es cierto que hemos llegado a unos puntos en los que todo vale. O sea, tú hoy en día ves una película que en los años 70 escandalizaba a todo el mundo y hoy en día es completamente insípido. O sea, si tú le pusieras a una persona de los años 60 una película como, yo que sé, Cien pies humano o Hardcore Henry o, bueno, estas películas, o La vida de Adele, o sea, se llevarían las manos a la cabeza, o sea, se volverían locos. Es que simplemente es algo que no se podría ni rodar, ¿me entendéis? Sí, bueno, hemos tenido ejemplos, ¿no? Películas de Pier Paolo Pasolini y cosas así. Ha habido autores en la historia muy locos, ¿no? El Marqués de Sade, pero ya me entendéis. O sea,
estamos llegando a unos puntos ya en el que todo vale, en el que ya nada nos escandaliza, nada nos horroriza y estamos ya acercándonos peligrosamente ya a los límites más inconcebibles. Y hay cosas que yo creo que tampoco se tienen que pasar. O sea, el todo vale, no todo vale. O sea, hay una serie de líneas rojas que por el buen funcionamiento de la sociedad, por el bien funcionamiento de una civilización que se considera a sí misma mínimamente desarrollada y avanzada, no tienen que traspasarse. Entonces Clint Eastwood hace una diapositiva, hace una radiografía de la idea de la violencia muy buena en esta película, desmitificando todo el halo de heroicidad y de épica a la hora de matar. Es decir, que en el western siempre hemos visto, venga, tiros por aquí, tiros por allá, gente muriendo, y nos ha parecido de lo más normal. Y en esta película se habla de una forma medio sermonera, que no me acaba de gustar, medio machaca, medio sermón de abuelo cebolleta, pero que en el fondo es necesaria sobre, pues, qué significa realmente cuando se mata un hombre, porque nos hemos acostumbrado que en el cine western, sobre todo en aquella época, estaba normalizado que, bueno, ahí el héroe mataba a este y mataba al otro, y si no moría el héroe o algún personaje bueno, pues no nos importaba, ¿no? Y vamos, una cosa es hablar de historias de venganza y así, pero el matar, con tanta livianeza, o por dinero, o por recompensas, no se habla nunca de lo que le estás quitando a un hombre. Como se dice en líneas muy buenas del guión de esta película, cuando matas a un hombre, le quitas todo lo que ha tenido y le quitas todo lo que podría tener. O sea, ese tipo de frases tan profundas, tan poderosas, te dejan pensando, porque no es lo que estás acostumbrado a ver en un western. O sea, la violencia es como que un cheque en blanco en una película de western. Ahí vale lo que sea con tal de que la acción funcione y de que haya buenos momentos de tiroteos, etcétera, ¿no? Y peleas de bar y todo eso. Entonces, que en una película de este tono te hagan este tipo de alegorías o de prebendas, pues, o que se haga este tipo de proselitismo en pos de la paz y de la no violencia, pues resulta cuanto menos interesante, ¿no? Y esta serie de conceptos en la película se retratan muy bien y muestran a los personajes protagonistas atormentados, porque lejos de que haya una especie de algarabía, cuando los protagonistas llegan y dan muerte al primero de los que tenía precio sobre su cabeza, se lamentan profundamente. Uno de ellos queda horrorizado y dice, he matado a un hombre, y te muestran cómo el hombre sufre y grita y lucha por no morir mientras se desangra. Es decir, todo lo lejos del pum, te pega un tiro y oh, me has matado, y a la mierda, y me enciende un cigarrito porque soy un tío duro y lo que acabo de decir está súper guay. En serio, no me gusta este rollo de monja católica o de progre actual, que en el fondo son lo mismo, de oh, no, el pecado y oh, esto es inadmisible. No me gusta ese tipo de sermoneo, pero es cierto que la película tiene perfectamente conseguido su punto y lo que quiere expresar lo expresa con firmeza y con total cargo de convicción y con buenos argumentos. Pero aún así, y que es lo mejor de la película, y con esto ya termino, el final de la película te deja esa baza de, bueno, de que Clint es Clint, es nuestro Clint. El cine western es algo muy especial para él y nos deja una especie de rendija. Ya sabéis que el tipo es pro armas, pro asociación del rifle, pro quinta enmienda, o sea, el true American hero, ¿no? O sea, le encanta ese rollo de rifle en mano y de autodefensa y todo este rollo. Y entonces, cuando llega a justiciar a su amigo al final, es cuando la película se pone más tradicional en el género, por así decirlo, ¿no? Y vemos cómo el tipo desata toda su furia, es decir, cómo esa bestia dormida, ¿no? Esa especie de segunda cara, esa especie de nuestro lado animal que toda persona tenemos, siempre está latente ahí y simplemente falta buscar el punto exacto. Cada persona habrá un punto en el que apretarle para que se dispare, ¿no? Una idea, pues, con la que, por ejemplo, Cronenberg jugó años después con su película Una historia de violencia, ¿no? Con Viggo Mortensen, o sea, es así. Y bueno, nos hace Clint al final ese pequeño alegato a que, bueno, pero el western es el western
también tiene que tener esto, y evidentemente, aunque te hablan mucho de que, cuánta gente en el lejano oeste no se le mató por la espalda, cuánta gente no se le mató cuando estaba desarmada, a cuántos no les explotó el arma en la mano y quedaron desfigurados o murieron a causa de esto, cuántos no fueron ajusticiados, valga la redundancia y la ironía, de una forma completamente injusta, ¿no? Es decir, a pesar de que se hacen estas reiteraciones constantemente en la película y a través del personaje de Bill el Inglés se intenta desmontar esta imagen de los tiradores y los pistoleros fantásticos del lejano western, pues al final te tiran esta alegoría de que, bueno, evidentemente, claro que estas cosas también estuvieron, estos míticos pistoleros, Billy el Niño, todos, o sea, Jesse James, estos tipos que disparaban desde la cadera con una velocidad de rayo, que básicamente algunos incluso ni siquiera desenfundaban el arma de la bandolera y eran capaces de darle a varios blancos a más de 20 metros. O sea, estas hazañas impresionantes que hombres armados en el pasado hicieron y estos tiroteos épicos también ocurrieron. O sea, sí, Eastwood desmonta parte del mito, pero también mantiene viva la otra mitad, digamos, porque evidentemente hay cosa que va más allá del halo de una leyenda, ¿no? Y que forma parte de la realidad, de lo que ocurrió, que es historia de Estados Unidos, que es historia de América y por lo tanto historia del mundo. Y no hay tampoco que enterrarla del todo. Y bueno, por último decir que las frases finales de la película son épicas, que por supuesto ver la película doblada en español es una delicia gracias al doblaje maravilloso que hizo siempre Don Constantino Romero, en paz descanse, poniéndole la voz a Clint Eastwood. Y bueno, es una película absolutamente maravillosa y el cierre es espectacular. Un verdadero peliculón y una de las mejores películas, tanto en la dirección como en la interpretación, de Clint Eastwood. Aunque es difícil categorizarlo correctamente porque, vamos, este hombre ha hecho muchas peliculazas y vamos, está en plena forma porque hoy en día sigue dirigiendo. En fin, si os ha gustado la reseña ya sabéis, darle like, compartir el vídeo, suscribiros si no lo habéis hecho, comentarios, poned ahí vuestros comentarios, qué momentos os parecen más célebres de Sin Perdón, cuáles grandes westerns recordáis de Clint Eastwood, cuál es vuestro favorito por lo menos. Y bueno, deciros que si queréis apoyar el canal, ayudarme a que siga haciendo esto, acceder a ventajas exclusivas, como ver las reseñas antes que nadie, o pedir reseñas a vuestro gusto, pues ya sabéis, tenéis aquí abajo el botón de unirse, el link a Patreon y el link a PayPal. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.